Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alberto del canal Agmax y hoy vengo para hablaros de un tema de rabiosa actualidad sobre el mundo de la televisión, de las series, directores, actores y varias controversias. Quiero hablar de este tema y voy a hablar de este tema porque tengo conocimiento de causa concretamente de la cuestión que vamos a hablar, ya que yo fui uno de los implicados en ciertas series y con esta polémica. Hay personas que están delante de las cámaras y que hablan de estos temas desde un punto de vista más público, ¿no? Porque son personajes mediáticos, y luego estamos personas que estamos detrás de todo ello, pues que podemos tener otra versión diferente de cómo pueden ocurrir los hechos. Pero vamos al grano. Hablamos de Carlos Montero, director de varias series de ficción, entre ellas y por la que está en la actualidad El desorden que dejas en Netflix, y es por ello que El País le ha hecho una entrevista sobre series de ficción, la evolución de las series de ficción. He de decir que Carlos Montero lo conozco personalmente porque concretamente fue maestro mío en la universidad. Curiosamente nos dio una clase que era sobre dirección y producción en series de ficción, ya por el año 2006, ya hace unos cuantos años. No existía física o química ni ninguna serie de estas. Pues curiosamente es un director pues, que a lo largo de los años ha hecho varias series, ha sido el precursor de una serie tan conocida como esta, como Física o Química, y hablando sobre los personajes y cómo han evolucionado las series, hablan de algunos tabúes que había en ciertas series con personajes allá por los años 90, años 2000. No hay que olvidar que Física o Química empezó en torno al año 2008, 2009, me parece que fue. Y lo habla desde un punto de vista como si se hubiera evolucionado mucho en el mundo del product placement, ¿no? Porque él comenta que las compañías de publicidad no querían que ciertos personajes, como por ejemplo el personaje de Fer, que era homosexual, o el personaje de Jan el chino, no querían las marcas que anunciaran o prescribieran productos suyos. Bueno, voy a aclarar que yo no trabajé concretamente en Física o Química, pero sí en otras series. Sí que he trabajado con la agencia que en aquel momento trabajaba en Física o Química, que es Alternativa de Medios. Quiero explicar esto de una forma desde detrás de las cámaras para un poco solventar esta polémica, ¿no? Cuando las marcas vienen a una agencia de medios, a una agencia de publicidad, para hacer una campaña en una serie, o es al contrario, también las agencias van a las marcas, ¿no? Porque el product placement pues funciona así. Tienes una serie de personajes, tienes un ámbito, un escenario, y en torno a las tramas, a los personajes y ese escenario, te surgen unas oportunidades que se llaman para hacer placement, en la que, bueno, pues tú intentas vender a las marcas que se haga un patrocinio. Con ello se financian las series, ¿de acuerdo? Muchas veces son los publicistas de las marcas o las propias marcas las que, pese a que tú quieres vender o quieres decir que ciertos personajes lo pueden hacer o no, son las propias marcas las que no se quieren vincular a ciertos personajes porque le ven una connotación negativa. Pero yo creo que esa connotación negativa se aleja mucho de este trazo de brocha gorda de decir de que porque es un personaje que es homosexual o porque es un personaje que es chino. Yo creo que en aquellos años, yo concretamente cuando se grababa esta serie, yo estaba en un plató de al lado, se hacían Los Hombres de Paco, y muchas veces el chico que estaba en la serie Física o Química pues venía, era un chico nuevo y venía muchas veces pues a preguntarme alguna cosa porque ya llevaba varios años dentro del mundo del product placement. Bueno, muchas veces es eso, no es la propia compañía, porque nosotros siempre, y yo se lo comentaba al chico, nosotros nunca negativizamos a los personajes, nunca negativizamos una serie, todo lo contrario, o sea, intentamos
romper moldes, ser modernos, hacer cosas que nunca se hayan hecho, ¿no? Pero estos tabúes ya vienen incluso desde el mundo del cine de Hollywood, de América. Cuando una marca se quiere anunciar en cualquier película, no vas a ver que el malo malísimo de una película te vaya a hacer una prescripción, o un personaje muy secundario que sea irrelevante, ¿no? Yo creo que en el caso de física o química, yo creo que ha surgido y aquí Montero, yo creo que, bueno, pues ha querido hacer un poco una comparativa con un personaje que es público, como es Javier Calvo, ¿no? Que es un personaje que hoy en día, pues uno de los Javis, es un personaje muy conocido. Bueno, no sé si lo ha querido poner como un ejemplo de que probablemente hoy en día las marcas se pelearían por anunciarle y antes no. Yo creo que no es el hecho. En física o química era un personaje muy secundario, y cuando las marcas vienen a tu serie quieren a la estrella de la serie. Puedo poner ejemplos de series donde he trabajado donde bueno, hemos tenido varios percances por personajes pues que a las marcas no les gustaban y al final hacían una prescripción sin querer y hemos tenido problemas, porque aquí vamos a ser claros, o sea, estas cosas ocurren. Por ejemplo, en Aída, pues las marcas no querían a Luisma, o no querían al hijo de Aída, ¿no? Querían otros personajes quizá más livianos. Pero las marcas, por ejemplo, series como Aída no querían hacer algo muy activo, sino cosas muy pasivas, ¿no? Cosas como que estuvieran... Cuando se habla de una acción pasiva es algo que está en el escenario, ¿no? Que los personajes no interactúan con él. Y es que, a ver, si vosotros sois una marca y queréis anunciar un producto, obviamente queréis lo mejor para el producto y queréis algo que pegue con el producto. Es así. Yo creo que sí es cierto que en los últimos años, y como dice Carlos Montero, sí que se han roto algunos moldes, pero tampoco es que cuando se hizo física o química concretamente, no es que no fuéramos modernos, porque en aquel momento se estaba haciendo product placement. Yo hice product placement en otras series donde hicieron acciones personajes de raza como gitanos, negros, personajes que estaban vinculados al mundo homosexual sin ningún problema. O sea, es que yo creo que ahí ha patinado un poquito con el comentario este, no sé si bueno, porque tienes que hablar del tema, y cuando hablas de que ha evolucionado todo a mejor, pues el product placement es una cosa que en las series, y sobre todo antaño, siempre ha estado como muy demonizado. Siempre ha estado muy demonizado. Luego, lo que yo me he encontrado en el artículo, además, son algunas declaraciones de Javier Ambrosi, de Javier Calvo. Javier Ambrosi también estuvo en física o química, pero muy poquito tiempo. Javier Calvo, de otros actores, con la dificultad que tuvieron después de interpretar a personajes homosexuales a la hora de hacer otros castings porque les habían, o personajes de raza, como por ejemplo Jan de física o química, ¿no? El personaje chino. Personajes que luego, o actores que luego no han tenido la suerte, después de hacer física o química, de que les contraten para hacer otras series. Y es que yo también quiero hablar del momento coyuntural que se vivió cuando se acabó esta serie, porque lo sufrimos todos. Los actores quizá de los que más, pero lo sufrimos todo el equipo técnico. Yo de hecho casi duré unos años más, pero me salí del mundo audiovisual. O sea, y es que cuando se acabó física o química era unos años, 2012, 2013, en el que el audiovisual cayó al suelo por la crisis. Aguantó hasta donde aguantó. Además hubo una serie de reconversiones que se hicieron que las productoras al principio casi no podían hacerse cargo. Yo creo que a España lo que ha salvado el mundo audiovisual ha sido cuando ha llegado Netflix o Amazon y demás, y le han metido gasolina a las productoras para hacer ficción. De no haber sido así, las televisiones nacionales dejaron de apostar y dejaron de creer en la ficción porque eran muy caras y muchas veces nos estrellábamos, como muchas series que yo he trabajado que apenas han estrenado 4 o 5 capítulos, y que cuando yo le digo a alguien he trabajado en esta serie o con tal actor en esta serie, a veces la gente ni te sabe y eso dónde lo ponían, ¿no? Porque han durado muy poquito y apenas han tenido audiencia. Y eso ocurre. Muchas veces, y lo que le ocurrió a este chico como a otros, es que cuando
terminó todo aquello, la vorágine es que se dejaron de hacer muchas series y las pocas que se hacían con ciertos actores que tenían mucho tirón. Y cuando tú has actuado en una serie muy coral, como fue Física o Química, donde tampoco eras el personaje más destacable, es muy costoso que después, cuando se hacen otras series, es muy costoso que en un casting vean tu cara y te vean como alguien muy reconocible o como alguien que para cierto personaje le vas a dar ese boom. Él justifica o dice que en aquella época incluso le dijeron que no fuera un personaje o que no fuera una persona totalmente gay, que fuera a los castings pues un poco vestido más como un chicazo, ¿no? Más que como un homosexual. Yo creo que los castings, poco tiempo he trabajado en ello, yo creo que no se mira tanto eso. Muchos de los actores y algunos muy conocidos que no se sabe o no lo sabéis, que siempre interpretan personajes muy duros, muchos de ellos son homosexuales. Tampoco os voy a decir o voy a hablar de la vida privada de ciertos actores, pero lo son. Son actorazos, por supuesto. O al revés, o cuántas veces un actor que es heterosexual ha interpretado a un homosexual. Muchas veces, y lo han hecho muy bien. Muchas veces no se mira tanto el contexto o que te puedan encasillar. Yo creo que el problema que tuvo este chico es que cayó también en una época muy mala, donde muchos actores con los que, no solo él, muchos actores con los que yo he trabajado en series, yo los he dejado de ver desde hace años, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, fijaros que ha estado en Masterchef de Juan José Ballesta, pues que pues un chico que ha trabajado en películas, ha trabajado en series y ha trabajado en muchos sitios y que, bueno, durante unos años dejaron de llamarle y se reconvirtió trabajando de marmolista con su padre. O sea, es que al final la crisis del audiovisual es como otras crisis en otros sectores que todo el mundo ha podido sufrir. Y yo creo que culpar un poco a que, no sé, a temas tan populistas o tan mediáticos que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Quizá, y como dice el artículo que he leído, ¿no? Sí que en los 90 sí podía ser un poco más, pues que a ciertos personajes que hacían de malos o que hacían de lesbianas o que hacían de homosexuales, quizá en los 90 sí que estaba todo esto un poco, todavía era un poco más tabú para las marcas. Hay que tener en cuenta que las marcas en los 90, el placement en España era muy nuevo, era algo que nos llegaba de América y no se sabía hacer placement. O sea, el placement en series es que te podías encontrar una secuencia, médico de familia, típica, y yo he trabajado en la agencia que trabajaba ahí, y siempre nos decían, olvidaros de lo que se hizo en médico de familia o en ciertas series, donde tú veías una mesa y se colocaba hasta 3 marcas en una misma mesa, 3 elementos. No, porque muchas marcas pues no quieren que esté anunciando los bollos X marca y la leche tal marca en la misma secuencia porque le está quitando un poco de plano ¿no? Entonces se crearon contextos para sacar las marcas, ¿no? No que todo fuera más sutil. Yo viví esa transición a mediados de los años 2000, que es cuando yo empecé con esto, esa transición de serie Los Serrano y primeras temporadas donde había una sobrecarga total y las últimas temporadas en las que se pretendía que todo fuera un poco más sutil, ¿no? Pero pasaba como en todas las series. Llega una marca y te dice, pues yo no quiero que tal personaje me haga esta prescripción. Yo no quiero que vincular mi marca a este personaje porque este personaje es ladrón. O este personaje, es que, claro, yo anuncio una marca de tal y este personaje vive en una casa tal. No pega que este personaje que vive en una casa tal, que al fin y al cabo es un personaje, pues que tenga, por ejemplo, en su cocina tenga una encimera de Silestone, ¿no? Que Silestone es una marca de encimeras y demás para cocinas, ¿no? Que cuestan mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces es el contexto de la marca el que marca todo esto, no es que no se quieran vincular a los personajes. Obviamente no vais a ver en ningún sitio, en placement, que una marca se vincule a un asesino o un tal. Yo creo que con el tema de las razas y todo esto,
yo creo que ya en los 2000 estaba más que superado. Con el tema de la homosexualidad, igual. De hecho, en La que se avecina, el personaje de Maury hacía prescripciones y hacía placement sin ningún problema. Sin ningún problema. Y hablamos de anteriormente. O sea, incluso yo... Fijaros, yo voy a contar un problema personal que tuve en una serie que se llamaba El síndrome de Ulises, hablando de placement para que os deis cuenta un poco, y pues me pusieron por guión que el cura, que era Tony Cantó en aquella serie, pues que estaba un poco depresivo y se va al bar y se bebe, le ponen una copa de una bebida que patrocinábamos, que era Malibu en aquel momento. Pues sobre guión ponía que el cura pues que se desmayase porque porque le había subido mucho la tensión y que se desmayase, ¿no? Como se había bebido la copa de la marca y luego se iba a desmayar, o sea, el que escribió la secuencia la escribió así, la aprobaron así, Tony Cantó, al ver el guión, él interpretó que al beberse la bebida, tal, no sé qué, que se mareaba. Entonces, en el contexto lo que pareció es que al beberse la copa, como habían pasado alguna secuencia que otra y se caía, ¿no? Había pasado como un tiempo, e interpretaron que se había emborrachado a copas. Y a copas de Malibu. Cuando tú haces una publicidad sobre una bebida alcohólica, tú no puedes sacar que una persona esté borracha o se emborracha. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque en ese momento es como si un anuncio de cerveza de Mau, de Cruzcampo, de lo que sea, sale un personaje borracho. O sea, es que te tiran el anuncio. Te lo tiran. O sea, te denuncian y te lo tiran. Es que es así. Y en aquel caso, pues se interpretó que Tony Cantó no le había dado una subida de tensión, sino que estaba borracho y tuvimos un problema muy gordo. A mí me estuvieron a punto de despedir. Y no era culpa mía, porque yo no soy ni el guionista, ni el director, ni el que autoriza, ni nada. Yo soy una persona, un responsable de plato que solamente mediaba. Problemas como estos hemos tenido muchos, y cuando tú vas a un director, o porque muchas veces es así, o a los guionistas, y les cambias su forma de ver, mira, es que este personaje si hace esto así, se interpreta así, y demás, ¿no? Que no negativicen, pues es muy complicado. Y os lo digo así. Es muy complicado. Muy complicado que todo el mundo entienda todo y bueno, por ello quizá, y hablando de este tema, pues Carlos Montero lo ha sacado de contexto. Carlos Montero, que fue maestro mío, y bueno, pues nos contó, las clases en verdad nos contaban mucho sobre cosas que él había hecho en series de ficción, y que, bueno, errores que él había cometido y que no se debían cometer, y un poco pues él nos iba contando sus experiencias y cómo hacían una planificación para que una serie pues se crease bien, se produjera bien, todos los secretos que había entre bambalinas, pues un poco el tratamiento que había que hacer con los actores y demás. Es una persona que lleva muchos años en este mundillo. Lleva trabajando desde el principio de los años 90, creo, me parece. Por la edad que debía tener, ya llevaba bastantes años. También había trabajado como Globomedia, había trabajado como médico de familia y en varias producciones así. Y ya en aquellos años había salido de esta productora y, bueno, pues había hecho otras cosas. Bueno, pues esto es lo que os puedo contar del tema. Hay ciertas cosas que me muerdo la lengua de contarlas porque implica gente que, implica empresas, implica gente que está en activo y demás. He querido hacer un poco, pues, no en tanto una defensa, sino una justificación de por qué se hacen ciertas cosas las agencias de product placement, y para no leer ciertos artículos en los que se saca de contexto lo que yo creo que ha dicho Carlos Montero. Tampoco Carlos Montero, para hacer una entrevista, se va a tirar 2 horas hablando sobre el product placement y el por qué quizá las marcas no quieren ciertos personajes, no ciertos actores, que también se ha interpretado así en la entrevista, y concretamente la podéis ver, que es en cartelera.es. Yo entiendo que además las publicaciones web lo que pican mucho es el clickbait, porque el clickbait de esta web, concretamente lo que es el titular es: el creador de Física o Química desvela que las marcas no quieren que Fer o Jan anunciasen sus productos. A ver, no es así. No es que las marcas no quieran, es que una marca no dice no quiero que fulano mengano anuncie mis productos, sino que las marcas, cuando ven una serie como Física o Química era, pues dentro de todos los personajes que hay, lo que quieren son los personajes
por así decir, que más se pueden identificar con el común de la gente. Por ejemplo, si hoy en día tenéis una serie y pues no sé, porque hay tantas series que poner un ejemplo, pero normalmente se quieren ir a personajes protagonistas que no sean negativos, que no sean agresivos, que den buena imagen a una marca. Es que cuando veis cualquier anuncio de televisión, la imagen de las marcas que se da es una imagen family friendly. Es que es así, no es que las marcas no quieran a X o tal actor. Por desgracia es así, es una imagen que se ha dado siempre y que, bueno, ahora las marcas, por ejemplo, que es una evolución que yo sí he visto, no es que antes no se quisiera, que el médico de familia se hizo, product placement con actores que tenían síndrome de Down, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda que las marcas que nunca lo habían hecho antes, a través de la serie, de la película de Javier Fesser, de Campeones, ahora las marcas quieren que los actores que tienen síndrome de Down o discapacidad que hagan anuncios de televisión y programas de televisión, y además los patrocinamos, porque está bien visto que las marcas se involucren con las personas que tienen estas, ¿no? Que tienen pues síndrome de Down o cualquier discapacidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí sí que puede haber cierta evolución, pero que ya antes ha hecho publicidad. Simplemente cuando tú creas un producto y hay ciertos personajes, es como si a vosotros os dan a elegir en las series cuál es vuestro personaje favorito, ¿de acuerdo? Pues muchas veces las marcas, cuando vienen a anunciarse, ellos tienen sus personajes favoritos. Mira, la última anécdota que os voy a contar, y ya para acabar el vídeo. Yo tengo una anécdota de Los Hombres de Paco, una anécdota muy curiosa, y es que nosotros fuimos a pedir teníamos coches de patrocinio, ¿de acuerdo? Para las marcas. Y fuimos a una marca de coches para que nos dejara un coche y patrocinar, ¿de acuerdo? Y el jefe de la marca en España tenía un coche descapotable, y él dijo, vale, yo te dejo tal coche, pero quiero mira, yo te voy a dejar este coche y quiero que este coche salga en la serie. Y que además me parece que el coche lo llevaba Hugo Silva, me parece. Bueno, pues vale, pagan, a los directores no les parece bien porque les cambia la secuencia totalmente. Bueno, pues que Hugo Silva lleva un descapotable. Y era una de las temporadas de Los Hombres de Paco, donde, pues bueno, pues por capricho del dueño de la marca, bueno, yo no sé si, yo creo que era el director de España, de dicha marca, creo que era Opel, y Opel en aquel momento también llevaba SAP, y dijo, pues oye, el hombre tenía un SAP, pues quiero que salga el SAP. Y pues la fricada de turno. Venga, pues que salga en el SAP, un coche descapotable. Los directores dijeron, bueno, pues vale, bien. Por tema de récord es que Hugo Silva en temporadas anteriores tenía un Ford rojo Sport. Es que ahora ese cambio, bueno, un policía. Bueno, esperemos que los espectadores pues no lo noten tanto. Cosas como estas hay 100.000 en todas las series y en todas las temporadas. Así es. La verdad es que el product placement es muy ingrato, y a veces trabajar en series de ficción, aunque vosotros lo creáis, es más ingrato de lo que os creéis, y hay que tratar con muchas cosas. Es muy duro trabajar en series de ficción. Yo trabajé durante muchos años y no lo echo de menos. Os lo digo muy en serio. No es que todo fuera negativo, pero tampoco he sacado tanto en positivo como pensaba. Así bien, chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Me podéis proponer cualquier tema si queréis, pues sobre estos temas, saber algo en concreto o el porqué de alguna cosa que tengáis dudas sobre el mundo de la televisión, ya que ha surgido esto. Pues mira, yo que he trabajado muchos años, pues os puedo un poco desvelar lo que hay entre bambalinas en algunas cosas. Lo que pueda contestar os lo contesto, y lo que no, no.
tampoco voy a negativizar a nadie ni nada. O sea, este vídeo ha sido un poco explicativo para que sepáis por qué ocurren las cosas y que muchas veces no hagáis caso a estas, pues eso, declaraciones que se hacen y que, bueno, a falta de dar una explicación completa, pues ya la interpreta el medio de comunicación concreto. Así bien, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, si no dislike, comentarios, como os dije antes. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Y que tengamos un 2021 bueno, o cuando lo veáis este vídeo. Lo mismo cuando lo veáis, todo ha ido a mejor. Esperemos.